Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hoy, como lo dijo nuestro hermano Duván, estamos celebrando culto misionero a cargo del grupo de alabanza. Amén. Así que le invito a que que abramos la palabra del Señor. Soy un poquito nerviosa, así que ténganme paciencia. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor y vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo. Vive el Señor para siempre. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Qué hermoso es nuestro Dios, Dios de oportunidades, amén. Éxodo capítulo 19 y vamos a dirigirnos al versículo 5. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Éxodo 19, capítulo 5, versículo 6. Vamos a estar estudiando un poquito la palabra del Señor. Vamos a estar repasando para poder aprender más de él, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, no los escuché. Vamos a leer nuevamente porque necesito que tengamos propiedad de lo que estamos leyendo. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras a los hijos de Israel. Amén. Bendito y todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, tú, soberano de Israel, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman. Delante de ti, Señor, en esta noche nos presentamos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, como tu cuerpo. Pedimos, Señor Dios, la revelación de tu palabra. Señor, pedimos que seamos fortalecidos en esta noche, que seamos vivificados, Señor, entendidos, sabios, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo de Dios, sopla a nuestro favor esta noche una vez más. Te lo pedimos, Señor, por tu gran misericordia y fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede sentarse. Amén. Alabando el nombre del Señor. Esta enseñanza la he titulado Un llamado sacerdotal para siempre. Amén. ¿Cómo la he titulado? ¿Ustedes recuerdan qué significa ser un sacerdote? ¿Alguien me puede de pronto decir qué es un sacerdote? ¿Por qué un sacerdote para siempre? ¿Y por qué nosotros somos sacerdotes para siempre? ¿Alguien sabe qué significa ser sacerdote? Sí, claro. Un sacerdote, dice el diccionario español, que es un intermediario, amén. Es una persona escogida por Dios para representar al pueblo delante de Dios, amén. Este sacerdote, nosotros nos llamamos sacerdotes, estamos escogidos para presentar sacrificios espirituales y también pues somos intercesores delante de Dios por el pueblo, amén. Inicialmente, desde el principio, Dios no siempre quiso que la fila de sacerdotes fuera de una manera restringida, ni que fueran solamente unas pocas personas las que tuvieran como ese acceso directamente a Dios, ¿cierto? Pero él escogió un pueblo que se llama Israel, y resulta que este pueblo pues no precisamente le honró, pero discúlpeme que estoy como un poquito nerviosa, este pueblo pues no correspondió como Dios de pronto esperaba, amén, a pesar de que Dios lo había liberado, lo había cambiado, lo había sustentado, lo había ayudado. Sin embargo, este pueblo no respondió quizás como debió haberlo hecho, amén. Y dice la palabra del Señor, si quiere vamos a leer rápidamente, en Éxodo 32, 25.
Cuando Dios escogió al pueblo de Israel y lo apartó para sí, de alguna manera Dios desafiaba a que el pueblo de Israel le honrara y viviera de una manera santa para él. Amén. Pero ¿qué sucedió? El becerro de oro. Y en este momento pues voy a invitar a la hermana Zaida para que por favor nos colabore con el corazón de disponibilidad y obediencia. Vamos a estar armando un corazón que es nuestro rompecabezas y es una herramienta que el ministerio ha elegido para poder pues apoyar la enseñanza. Bendito es el nombre del Señor. Disponibilidad y obediencia. Disponibilidad y obediencia. Dispuestos para ser enviados a cualquier lugar, amén. Dejando las comodidades personales para poder cumplir el propósito divino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Amén, disponibilidad. Cuando Moisés vio el becerro de oro y a un pueblo desenfrenado que se postraba delante del becerro de oro, todos recordamos lo que es el becerro de oro, ¿cierto? El becerro de oro es una estructura metálica que el pueblo de Israel creó porque ellos que deseaban ver algo físico, algo palpable que adorar, ya que ellos pues, bueno, no veían obviamente al Dios invisible y era Moisés el que intercedía ahí, ¿no? Cuando Moisés vio el becerro de oro y a todo su pueblo que estaba adorando esta criatura, esta creación del pueblo, Moisés se levanta ante la gran multitud y yo me puedo imaginar a Moisés en ese momento diciéndole al pueblo, los que estén con Jehová, vénganse a mi lado. ¿Y qué sucedió, hermano? Que resulta y pasa que cuenta la historia en Éxodo 32:25, si quiere vamos a leerlo rápidamente para que repasemos ese pedacito. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de su puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Aleluya. Cuando Moisés ve al pueblo de Israel que estaban adorando al becerro, Moisés se levanta y dice, vengan, ¿quiénes están de parte de Jehová? Pues vénganse a mi lado. A pesar de que el pueblo de Israel era tan grande y estaba conformado por 12 tribus, cuenta la palabra del Señor que solamente una tribu decidió dar ese gran paso y fue la tribu de Leví. ¿Y dónde quedaron las otras 11 tribus por las que también Dios había metido su mano poderosa para liberar de Egipto? He aquí que solamente la tribu de Leví decidió dar ese gran paso. Cuando Dios ve inmediatamente la disponibilidad que había en la tribu de Leví, Dios inmediatamente de isofacto manda su primera misión. Amén. Y es que Dios les demanda y les dice, cíñanse cada uno sus espadas y vayan y rodeen todo el campamento de extremo a extremo y empiecen a matar a todos los idólatras, a todos los que no están adorando, los que no reconocen al Dios verdadero, empiecen a matarlos, así sean sus amigos, sus familiares, sus parientes. ¿Y qué hizo la tribu de Leví? Sin dudarlo ni un solo segundo, ellos desenfundaron su espada y empezaron a recorrer todo el campamento y empezaron a matar a lo bonito. Y dice la palabra del Señor que que en ese momento cayeron más de 3,000 personas, hermano. Cuando Dios ve esto, porque es que cuánto sabemos que Dios ve nuestra disponibilidad y también Dios también honra nuestra obediencia. Cuando Dios ve la obediencia con la que la tribu de Leví se levanta para creer en él y empieza a proceder a lo que Dios le había mandado, el Señor Dios Todopoderoso toma esa tribu, la consagra para sí, la bendice, amén, y le da el tabernáculo, que es el lugar del encuentro, el lugar santísimo, amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios lo consagra para sí, lo bendice. Y esto quiere decir que los hace sacerdotes para siempre. Amén.
los consagra a su santidad, los hace un pueblo sagrado, un pueblo exclusivo para sí. Y la verdad, en este momento, cuando traemos a colación, de pronto está, ¿de dónde nacen los sacerdotes? ¿Sí? ¿De dónde parte la historia sacerdotal? Y la traemos a colación al presente. Quiere decir que usted y yo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos también sacerdotes. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Cuando usted acepta a Dios en su corazón, en el mismo momento en el que usted decide ser salvo, usted es una persona elegida, amén. Sobre usted viene y yace un título, un nombre, y Dios lo llama a usted sacerdote, amén. ¿Y por qué Dios nos ha llamado para ser sacerdotes? Y eso es algo que se lo puedo demostrar, que lo podemos ver en la palabra del Señor. Y quisiera que fuéramos en este momento a 1 de Pedro 2:5. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ustedes alaben el nombre del Señor, porque yo estoy nerviosa y si ustedes se quedan callados, pues a mí me dan más nervio y de pronto corremos peligro, que se me olvide todo. Bendito Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Nos hizo un pueblo especial para Él. Eso es algo asombroso, es maravilloso. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios lo escogió a usted en esta noche, en este tiempo, para ser sacerdote? ¿Para qué? Repítalo. ¿Para qué lo escogió? Para ser, exacto, hermana, muy bien, para ofrecer sacrificios espirituales de Dios. ¿Y a quién le habla Pedro en esta parte de la escritura, en su carta? ¿A quién? A los cristianos, amén, a nosotros nos está diciendo, vosotros también son como piedras vivas, son edificados, son casa espiritual, son un sacerdocio santo, son apartados, son escogidos de Dios. Y es que Dios nos hizo algo especial. ¿Y saben por qué? Porque Dios está formando algo que se llama su iglesia, amén. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y seguimos bajando al capítulo 9 y Pedro sigue diciendo en este versículo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, dígalo fuerte, de aquel que nos llamó. ¿Hace cuánto que usted no recordaba que usted es un escogido de Dios? Digámoslo con sinceridad. Si quieren, díganlo fuerte que no pasa nada. Nadie nos va a regañar. ¿Hace cuánto que usted no recordaba su linaje, su identidad? Y eso es algo que pues quisiéramos que recalcáramos en esta noche, que recordáramos lo que somos en el Señor. ¿Por qué lo somos? ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Nosotros no estamos aquí solamente para cubrir una banca o para que nos vean todas bonitas con los vestidos largos y venir a la iglesia, sino que Dios nos ha escogido para sí con un propósito. Y es un propósito que no tiene fecha de vencimiento. Yo no sé si usted dijo de pronto, ay, no, pues Dios me escogió de pronto hasta por ahí a los 40, o como dijo un personaje famoso, a los 35 me salgo del mundo y empiezo a servirle al Señor. No sé usted qué fecha tendrá usted para decir, no, pues yo por ahí hasta los 40 de pronto voy a seguir yendo a la iglesia, o hasta los 50 o los 80. Pues déjeme decirle en esta noche de febrero que ese llamado que Dios le hizo a usted, eso que Dios ha depositado en usted es sin fecha de vencimiento. Y yo no sé usted hace cuánto conoce del Señor, pero déjeme decirle que no importan los años que hayan pasado, el propósito de Dios sigue vivo en usted y sigue vivo en mí. Es algo que nunca va a terminar mientras que usted y yo estemos vivos. Amén. Somos elegidos para ser sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Somos sacerdotes de una nación santa. Somos sacerdotes escogidos de un Dios que es todopoderoso. ¿Y por qué lo somos? Vuelvo a lo mismo.
porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, amén. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el sacerdote que es perfecto, el sacerdote que no tuvo mancha, el único que es digno de abrir los sellos del libro, el único que es merecedor de toda la gloria, el gran Cordero, amén. Nos llamamos cristianos y tenemos acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesús. Pero ¿para qué quiere Dios que nosotros seamos sus sacerdotes? ¿Y por qué quiere Dios que nosotros seamos sacerdotes? O sea, ¿qué intención tiene Dios, hermana Marlene? Porque es que yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, Dios, ¿qué necesidad tiene de elegirlo a usted o a mí? Si es que, hermano Jairo, Dios sin usted o con usted sigue siendo Dios, ¿cierto, hermana María Fernanda? Sigue siendo Dios todopoderoso. Pero ¿por qué quiere Dios que nosotros seamos suyos, que nos consagremos y que nos guardemos para Él? ¿Por qué? Y volvemos a leer nuevamente esa partecita de Pedro, donde dice que ¿por qué? Para anunciar las alabanzas de Dios. Amén. Y eso es tan importante que usted haga por el resto de la vida. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, usted y yo somos sacerdotes que anunciamos la palabra del Señor. Somos sacerdotes que presentamos sacrificios vivos, aceptables para Dios. Amén. Así que repita conmigo en esta noche, yo soy un sacerdote. Amén. ¿Quién es usted? Yo soy un sacerdote. Dios me escogió, repita conmigo, para su alabanza. Para publicar su alabanza, amén, para publicar sus buenas nuevas. Yo soy un sacerdote. Pero ¿quién era este Pedro que me habla en esta carta y escribe tan bonito, cierto? Cuando yo leo Primera de Pedro, Segunda de Pedro y las cartas, lo que escribió Pedro, me topo yo con un hombre tan maduro, un hombre tan espiritual, un hombre que ama la santidad, un hombre que es resiliente, amén, un hombre fuerte, un hombre que tiene ministerio, que es pastoral, amén, un hombre que ama a Dios. Pero cuando nos detenemos a mirar quién era Pedro, nos podemos encontrar de que él no siempre fue así, amén. Él no siempre fue así. Y vamos a ver rápidamente quién era este hombre, amén. Inicialmente, Pedro no se llamaba Pedro. Hermana, eso ya lo sabemos todos. Yo sé, pero a veces es importante volverlo a recordar y volver a recordar y volver a recordar, porque estas cosas nunca se nos pueden olvidar. Nada de lo que tenga que ver con la palabra del Señor se puede dejar de recordar. Amén. Él no siempre fue así. Su nombre inicial era Simón. Este Simón era hijo de Jonás. Este Simón era un pescador profesional, hermano, de toda la vida siempre había sido profesional. Dice la palabra del Señor que era un hombre casado, que tenía suegra. ¿Cuántos bendecimos nuestra suegra? Yo bendigo a mi suegra, es una bendición en mi vida. Dice que Pedro era impulsivo, pero también dice que Pedro no era ningún hombre rabino. O sea, Pedro en Hechos 4:13, si usted desea puede mirar rápidamente. Dice que Pedro era un hombre vulgo, un hombre vasto para hablar. Dice que él no era estudiado, que él no era letrado, sino que era vulgo. Y Hechos 4:13 así lo expresa Pablo. En resumen, de todas las cuentas, Pedro era un hombre del común, como usted y yo, pastora, como usted y yo, Yeret, como cualquiera de nosotros. Pero Dios vio algo extraordinario en Pedro, amén. Dios vio lo que otras personas quizás no veían. Y Dios en San Juan 1:42, vamos a leerlo rápidamente, que a mí me gusta que pues confirmemos lo que dice la palabra del Señor. En San Juan 1:42, bendito Dios, estoy estrenando Biblia, entonces no veo los números. Ay, bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor, San Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Inicialmente, Dios lo primero que hace cuando encuentra a este Pedro, que era un hombre del común, pero Dios ve algo extraordinario en él, es cambiarle el nombre. Amén. Y invito a la hermana Luz Dari, no vino, entonces por favor, el corazón que tiene humildad y servicio. Gloria al Señor. No se quede callado, hermano, que acuerde que yo soy nerviosa y se me olvida. Humildad y servicio. Reconoce su propia debilidad, vasija de barro, sirviendo con humildad sin buscar reconocimiento propio. Vamos a San Lucas 5, 1, 11 y vamos a leer rápidamente porque como yo hablo rápido tenemos tiempo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. San Lucas 5:2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus ropas, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole, le siguieron. Amén. Esto es una historia bastante conocida. Aquí cuando sucede el tema de lo de la pesca milagrosa, podemos observar de que Pedro o Simón ya conocía a Jesús. O sea, él ya venía compartiendo con el Señor algunos días, algunos meses. Sin embargo, Simón Pedro todavía no había entendido a quién era el que estaba realmente siguiendo. Cuando Jesús se manifiesta a Pedro a la orilla de esta playa y le dice a Pedro: mira, tira la red al otro lado, y arranca, y él recoge toda esa cantidad de peces, Pedro es brutalmente impactado y vemos a un hombre que se humilla ante el Señor, que cae rendido al ver el poder de lo que es capaz nuestro Señor de hacer. Amén. Aquí arranca el llamado misionero de Pedro, como formalmente lo podríamos decir, en el milagro de la pesca. Pedro reconoce a Jesús y aquí es donde empieza su proceso misionero de pescador de peces a pescador de almas. Pedro era un hombre obediente, aunque en muchas ocasiones Pedro estaba cuestionando lo que Jesús le decía. Ay, Señor, pero es que quién sabe, nosotros hemos estado toda la noche pues tratando de pescar, pero bueno, yo voy a tirar la red a ver si de pronto atrapo algo. Quiere decir que Pedro, pues a pesar de que él cuestionaba las situaciones, Pedro era obediente. Cuando Pedro ve la situación de lo que hace Jesús por él, dice la palabra del Señor que Pedro cae rendido de rodillas ante los pies de Jesús y sin mediar ninguna palabra empieza a seguirlo ya formalmente como su seguidor. Amén. La rendición, y es que la humildad y la rendición hace que un misionero, hace que nazca un misionero. Amén. O sea, cuando una persona es humilde y se dispone para el Señor, hace que nazca un misionero. Y aquí Pedro está reconociendo su indignidad, amén, que él es poco y que necesita, que depende del Señor. Cuando Jesús le dice: sígueme, él sin dudarlo suelta su red y se va detrás del maestro. Obviamente nos encontramos con que Pedro no era una persona perfecta. Si Dios viniera en este momento, a este tiempo, a esta congregación, estuviera buscando un misionero,
créanme, hermanos, que no sería Pedro la persona que él elegiría, un misionero perfecto, perdón, no sería Pedro la persona que él eligiera, porque Pedro era un hombre completamente, o sea, imperfecto, con muchos errores. Podemos ver en la palabra del Señor de que Pedro era impulsivo, amén. Por ejemplo, en Juan 18:10, si ustedes quieren, podemos ir rápidamente. Gloria a Dios. Vemos que Pedro era un hombre impulsivo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. O sea, quiere decir que también era un hombre brutalmente, o sea, emocional, se dejaba pues llevar, ¿no? A veces no pensaba mucho en las consecuencias de lo que pudieran suceder. Pedro dudó y podemos ir a Mateo 14 rápidamente. Todos somos buscadores rápidos. Ahí. Si ya lo encontró, hermana, ayúdeme por favor. Mateo 14. Donde dice que él se hundió en el agua, amén. Podemos leer Mateo 14:31. Dice que al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, pero al ver el fuerte viento, y vendes 30, amén. 30, hermano. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces todos los que entraban en la barca le adoraban diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, quiere decir que Pedro, aunque era impulsivo y era fuerte, mire que yo leyendo acerca de Pedro, dice que Pedro era un hombre con buen liderazgo, o sea, dice que era un hombre que hablaba siempre de primero, que era rápido. Yo me imagino que físicamente, así muy atrevida, voy a imaginar de que él era un hombre fornido, o sea, que era un hombre rudo, vasto, así como le escribe la palabra del Señor. Pero aunque él era así, con esa estructura como aparentemente, dice que también que él era miedoso, y Pablo lo describe en Gálatas 2. Dice que él le tenía temor a los judíos, amén. Sin embargo, el error que quizás más le costó a Pedro fue la negación que él le hizo a Jesús 3 veces, amén. Y vamos a ir rápidamente a Lucas 22:54. Aunque todos conocemos este pasaje, todos conocemos esta historia, Lucas 22:54. Bendito es el Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, yo no lo conozco. Como una hora después, otro afirmaba verdaderamente también que estaba con él, porque este también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. A mí esta escena me parece algo impactante, o sea, yo me imagino el instante en el que Jesús llega y voltea a ver a Pedro. Uy, santo Dios, qué confrontación, amén. Qué confrontación tan grande. El hombre que le había dicho a Jesús, oiga, yo voy a morir con usted, yo voy a ir hasta la cruz con usted. El hombre que le proclamaba, o sea, que le seguía, lo había negado 3 veces y no había sido delante de un ejército, amén.
Este hombre lo negó no delante de un ejército, como usted lo puede observar, ni lo negó por presión política, sino que este hombre lo niega delante de una criada, al Señor, al Rey de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que Pedro tuvo miedo, amén. Pedro tuvo miedo, o sea, Pedro cuando cantó el gallo y Jesús lo miró, esa mirada que Jesús le extiende a Pedro no fue precisamente una mirada de condenación, sino que fue una mirada de amor, amén. Y es que ya Jesús anteriormente había intercedido por Pedro, amén, porque cuando leemos un poquito acerca de la historia, observamos de que el diablo los había pedido para zarandearlos. Sin embargo, Dios les dijo, el Señor les dijo, yo he pedido por vosotros, amén. Vemos una circunstancia bien chévere en Pedro y es la actitud que él toma, hermano, amén. Dice la palabra del Señor que él lloró amargamente. Esto quiere decir que Pedro, esa mirada que Jesús le dio, hizo que él se mirara hacia adentro, que llorara amargamente de arrepentimiento, amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis así rapidito, y es que ese arrepentimiento del que lloró Pedro, por ejemplo, fue muy diferente a lo que lloró Judas, amén. Pedro lloró de arrepentimiento, Judas lloró de remordimiento, amén. El arrepentimiento de Pedro lo condujo a volver a empezar, amén, a seguir andando con los discípulos, a esperar en el Señor. Mas Judas, el remordimiento lo condujo a suicidarse, amén. O sea, ahí vemos dos llantos diferentes, dos supuestamente como arrepentimientos, pero con un fin diferente, amén. Y es que muchos de nosotros hemos fallado constantemente, nosotros estamos llenos de errores, amén, y de debilidades. Sin embargo, esta historia de Pedro, por ejemplo, nos ayuda a recalcar de que un fracaso, de que un error suyo no es el final de un llamado, amén. ¿Cómo es que se llama el tema? Que se me olvidó. Un llamado sacerdotal para siempre. No olvidemos de lo que estamos hablando. Quiere decir que un fracaso, un error, no quiere decir que a nosotros usualmente nos han como formado de esa manera, ¿no? Hermana, no, es que usted cayó en fornicación y el diablo viene y le cae a usted al oído y empieza a susurrarle y a decirle, para usted ya todo se acabó. Usted ya no tiene oportunidad. Y usualmente suceden cosas así, ¿no? Eso es un ejemplo. No, que usted falló y entonces la persona se siente a veces tan indigna que cree que ya nunca más va a poder ser restaurada. Sin embargo, acá observamos rápidamente de que Pedro, después de que el Señor Jesús murió, vemos que Pedro volvió otra vez a lo mismo que él hacía anteriormente, ¿cierto? Dice que Pedro volvió nuevamente a pescar. Pero he aquí que Dios, cuando hace un llamado, no se olvida de los que ha llamado ni de los que ha elegido. Amén. Y dice la palabra del Señor que él llegó a su playa y le dijo, oigan, ¿qué han pescado? Y Pedro le dijo, no, nada. Entonces el Señor les dice, tíranle red a la otra parte, o sea, al otro lado. Inmediatamente cuando Pedro tiró la red al otro lado, nuevamente viene una cantidad de peces que ellos atrapan. Y a pesar de que ya había muerto el Señor, Pedro inmediatamente identifica que eso es un milagro, o sea, que eso era algo sobrenatural, que eso tenía una firma, que esa pesca tenía una firma. Y cuando Pedro voltea, llega a la playa y se encuentra con que el Señor, el que él había traicionado, o sea, el traicionado viene a buscar al traidor para consolarlo, para restaurarlo, amén. Y le tiene desayuno porque dice la palabra del Señor que le tenía brasas de fuego en la playa para alimentarlo. Se sienta con él, comparte con él y empieza un proceso de restauración de Jesús con Pedro, amén. Y entre esas le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿No? Que eso es una parte bastante conocida, amén. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Inmediatamente el Señor le entrega su comisión nuevamente, le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, pero tú sí me amas. Señor, tú sabes que te amo.
apacienta mis ovejas. La restauración de Pedro no viene simplemente como una restauración y ya, sino que Dios lo restaura para levantarlo, para usarlo, para enviarlo. Y eso es lo que sucede porque es que ese es el modo operandi de Dios. Amén. El Señor, cuando fija sus ojos en usted, genera en usted un propósito, un llamado que es eterno. Nos hace sacerdotes, nos hace sus hijos, y mientras que usted y yo estemos vivos, ese propósito sigue vivo. Amén. Ese propósito no va a morir nunca si usted no lo permite. Amén. Si usted es un libertador, usted no va a morir así, usted va a seguir siendo un libertador para siempre. Recuerda tu llamado siempre a caminar con Él. Amén. Así que esta es una noche para recordar nuestro llamado, para recordar por qué Dios nos escogió. Dios le dice, ven y sígueme. A Pedro Dios le cambió el nombre, amén. Inicialmente él se llamaba Simón. O sea, quiere decir que Dios le da una identidad y arranca con él una transformación profunda. Y vamos a ir al libro de San Juan 21. Y aquí es donde vemos la parte donde él se le aparece al Señor, amén, en la playa, de lo que ahorita les comentaba, para que ustedes pues lo puedan rectificar. Jesús le perdona, Jesús lo envía, Jesús lo levanta, vamos a Hechos 2, amén. Jesús lo levanta, Jesús lo restaura, y aquí podemos leer como un hombre que un día tuvo miedo, hoy es un hombre que está lleno de fuego, amén. Hoy es un hombre que se levanta y que predica a las multitudes. Y en este momento pues voy a invitar a mi pastora para que venga con el corazón de la oración, amén. Bendito es el nombre del Señor. Cuarto, tenemos la oración como motor, amén. Una de las herramientas importantes en cada una de nuestras vidas como hijos del Señor es mantener una relación constante y hablar con Dios a través de este medio que es la oración. Amén. Vemos a un hombre que tenía miedo, pero que ahora predica a las multitudes, ¿cierto? A más de 3,000 para que se convirtieran. A un hombre que no era letrado, pero que ahora dice Pablo, y bueno, dice la palabra del Señor, que tenía denuedo para hablar, denuedo para predicar. Vemos a un hombre que aunque un día pues cometió sus errores, ahora es un hombre usado para hacer prodigios, para hacer milagros, para sanar a los enfermos. ¿Y en dónde puede Pedro descubrir toda esta condición? O sea, toda la capacidad que tiene cuando Pedro empieza a tener una comunión, una oración, a orar al Señor, amén, a tener intimidad con el Señor, porque es que es la oración lo que le da la fuerza al servicio, lo que permite que el misionero dependa de Dios completamente. O sea, que no sea la intención ni la buena emoción, sino que sea el Espíritu Santo lo que le fortalezca. Y podemos ver cómo, por ejemplo, en Hechos 10, podemos ver cómo Pedro rompió con su teología, ¿sí me entiende? Con la teología que era limitada, con las costumbres con las que él venía, porque para un judío entrar en la casa de un gentil, eso era algo terrible. Sin embargo, a través pues de la oración y de la intimidad, de lo que empieza Pedro en su proceso con el Señor, Pedro discierne de que el evangelio no es solamente para ellos, sino que es para todos, amén, para todas las naciones. Quiere decir que Pedro rompió las estructuras religiosas, Pedro rompió las ideologías judías, amén. Y vamos rápidamente porque el tiempo ya me está apremiando y voy a invitar al hermano Jairo para que miremos hasta dónde llegó Pedro rápidamente, amén. Sí. Pedro, como todo sacerdote, igualmente como personas que tenemos el corazón de misionero, tenía claridad por el Evangelio, que es el conocimiento pleno de esa gracia de Dios en nuestras vidas para poder proclamar esa verdad. Entonces tenemos que tener claridad en lo que hemos creído y en la verdad que es Cristo.
Amén. Pedro tenía muy claro lo que Dios había hecho por él y de dónde lo había rescatado. Amén. La tradición cristiana me enseña de que Pedro tuvo su labor misionera muy bien definida desde el momento en que entendió para qué era que Dios lo había llamado. Y según la palabra del Señor, vemos que Pedro predicó en Jerusalén, que viajó predicando por Asia Menor, que fue un gran líder de la iglesia primitiva, que estuvo en Samaria, en Lida, en Jope, en Cesarea y finalmente en Roma. Amén. Voy a invitar al hermano David, por valentía y resiliencia. Hermano Jairo. Gloria al Señor. Sí. Todo sacerdote, llamado al sacerdocio y al ser misionero, tenemos que tener valentía y resiliencia. La valentía y resiliencia es la capacidad de preservar y de continuar las acciones o las actividades o al llamado que Dios nos ha dado frente a las adversidades y las situaciones difíciles que se nos presentan en la parte del mundo, en la parte de nuestra vida cotidiana. Pedro, cuando escribe sus cartas, vemos nuevamente, voy a repetir, de que ya era un hombre maduro, amén, que ya no era impulsivo, que era pastoral, que era un hombre resistente, resiliente y que estaba lleno también de valentía, amén, porque la palabra del Señor me muestra que tuvo que resistir una dura persecución para los cristianos cuando estuvo en Roma, amén, por parte de un hombre que se llamaba Nerón. Hermana María, compasión y amor. Compasión y amor al prójimo. Siente una profunda preocupación por las necesidades físicas y espirituales de las personas, buscando salvar a los perdidos. Y esto es una virtud que Pedro tenía muy bien definida, y es que él servía predicando el evangelio a los judíos, él seguía sirviendo, predicando al Señor, sanando a los enfermos, levantando, y pasó de ser ciertamente un pescador de peces a ganar almas, miles de almas para Cristo. Cuando usted y yo entendemos por qué Dios nos ha llamado y por qué nos apartó para sí, y empezamos a creerlo en nuestro corazón primero que todo, empezamos a entender de que nosotros todos somos misioneros, amén, todos tenemos un llamado misionero, somos sacerdotes escogidos de Dios para anunciar las buenas nuevas, las alabanzas, hermano, y esta noche es importante eso recalcarlo, amén, que no sea venir usted a la iglesia solamente por una costumbre o arrodillarse a orar solamente por una costumbre o por tener una religión más, sino que usted entienda muy bien definido cuál es su función, o sea, qué función cumple usted en la obra, en el ministerio, en este lugar, amén. Que no nos podemos quedar callados, hermano, de ninguna manera, porque eso Dios no lo va a demandar. Puede ser que usted y yo de pronto no viajemos nunca al África, o quién sabe mi Dios, mi Señor, qué tendrá preparado para nosotros, pero pecado es para nosotros quedarnos callados en la casa, amén. Y voy a aprovechar el momento, hermano, porque es que si usted está en su casa y usted ve que de pronto sus hijos hacen cosas inadecuadas, hermano, usted tiene que hablar, amén. Usted no se puede quedar callado. O si usted está en su trabajo, usted tiene que entender que a pesar de que las personas que están a su alrededor de pronto no sean como usted y yo, que no conocen al Señor, sin embargo, usted no puede participar de las obras infructuosas de ellos. Tiene que tener cuidado de la manera como habla, cómo se expresa, cómo se comporta. Hermano, no importa que, como vuelvo y lo repito, que si usted y yo nunca vayamos por allá a Estados Unidos a predicar o a cantar o a hacer algo, a repartir un tratado en un llamado misionero, sin embargo todos llevamos un misionero adentro, amén. Tenemos un llamado que es sacerdotal y eso no tiene absolutamente nada que ver con la edad, amén. Si usted conoció al Señor hace 30 años, déjeme decirle que su presente es hoy, 13 de febrero. 12 de febrero, estoy adelantada. Su presente es hoy, no solamente el día en que usted conoció al Señor, que bendito Dios por ese momento en el que el Señor nos sale al encuentro, sino que su presente es hoy, amén. Todos tenemos un llamado misionero y Dios honra la disponibilidad, Dios honra la obediencia, Dios honra cuando usted ora, Dios honra cuando usted le cree. Si usted quiere ver cosas poderosas en su vida, mire, sea obediente, amén. Amor, gratitud y fidelidad merece nuestro Señor por siempre.
Quizás el llamado de Pedro no fue solamente un momento, obviamente, ¿no? El llamado de nosotros tampoco no es solamente un momento, el llamado de nosotros es un proceso y nosotros estamos constantemente siendo procesados. Pero y aunque usted y yo ya no tengamos de pronto la misma edad o el vigor y la salud y no vayamos a naciones, déjeme decirle que quiero que se lleve esta palabra para su casa y para su vida y que la aplique en su corazón, amén, y que nunca se le olvide. Usted tiene un llamado, usted es un sacerdote para siempre, y esa decisión no tiene una fecha de caducidad, sino que es para siempre, sin importar los años que hayan pasado, sin importar que se acabó la primavera, que usted ya no tiene el mismo jefe, que ya estamos en invierno, que ahora vivo en otro barrio, que ahora vivo en otro país, sin importar el tiempo o los años que hayan pasado. El propósito con el que Dios te llamó, el propósito con el que Dios te hizo sacerdote, ese propósito nunca se va a morir, amén. Y a veces sucede que hay personas que de pronto están en la congregación y bueno, por X o por Y razón se apartan o se van. Sin embargo, desde que ellos estén vivos, tienen todavía esa esperanza. Amén, hermano. Y eso es una función que usted y yo tenemos, o sea, es una obligación que usted y yo tenemos. Amén. Ganar un alma no es fácil. Yo me pongo a pensar en unas personas que yo conozco y yo digo, uy, mira, qué paciencia que tienen, ¿no? Ganar un alma no es fácil, pero unos siembran, otros riegan. El crecimiento lo da Dios. Usted no se alcanza a imaginar el impacto que tiene su comportamiento o el impacto que tienen sus palabras en medio del lugar donde usted se encuentra, en medio del entorno. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantarnos. Falta el amor y la pasión por Dios. Uy, hermana Yere, me la brinqué y sí la tenía. Hermana Yeret, el amor y la pasión a Dios. Es la fuente principal impulsada por la caridad de Cristo, que busca obedecer sus mandamientos y hacer su voluntad por encima de todo. Y la hermana Yere iba en la partecita donde dice que Pedro se arrepintió, amén. Que Pedro vio la mirada del Señor llena de amor y se arrepintió, amén. El amor que Pedro sentía hizo que Pedro se levantara, que luchara, que se dejara restaurar, que hubiera un arrepentimiento verdadero en él. Y Pedro tenía ese amor vivo y palpable por el Señor, porque Pedro se acordó de todo lo que había vivido con el Señor. Pedro le amaba de verdad, a pesar de sus errores, a pesar de su debilidad. Amén. Así que no importa, hermano, la edad que tengamos en este momento, si tenemos que volver a empezar, tenemos que volverlo a hacer 1 y 1000 veces si es necesario. Si usted dice, ay, hermana, eso es siempre con el culto misionero y siempre hablando de lo mismo. Oiga, hermano, esa es nuestra obligación, amén. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que compartirle a otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros y quien quita, ¿no? Que quizás nuestro Señor pues tenga compasión de esas personas y las traiga, amén, las salve, amén. Así que cerremos nuestros ojos ahí donde usted está y hagamos una oración bien cortica y digámosle, Señor, así como lo hiciste con Pedro, transfórmame a mí también, oh Dios. Aviva, oh Dios, esa llama, ese deseo y ese amor, oh Dios, por las almas, Señor, por hablar tu palabra. Que nunca se me olvide, Señor, que yo no soy un error en esta tierra, que yo no soy un error cualquiera, Señor, sino que antes bien tú me escogiste desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Me apartaste para ti y me hiciste tu reina y tu sacerdote. Yo te bendigo y te agradezco por lo que has sembrado en mi corazón y te ruego que tu propósito, Señor, continúe en cada uno de nosotros, que se cumpla, Señor, que no nos vayamos de esta tierra sin haber cumplido tus sueños y tus planes. Te damos gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Le agradezco a Dios y a mis pastores por el privilegio con todos nosotros, nuestro pastor. Gloria al Señor.
Qué bonita la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos gozado? Amén. Dios bendiga a los que nos siguieron en nuestra transmisión. Si el Señor así lo permite, el próximo domingo, 9 de la mañana.